Hola amigos, bienvenidos a En Busca de la Verdad. El día de hoy traigo un tema por demás interesante y fundamental, que es un tema que he titulado Por una nueva humanidad. Es un título, sé que es un título fuerte, ¿no? Y que muy pocas personas se atreverían probablemente a abordar, pero he decidido hablar de este tema porque considero que la mayor parte de en lo que me he dedicado a la lectura y a la investigación del tema de la evolución de la vida, pues creo que es suficiente como para compartir con ustedes lo poco o mucho que pude haber integrado en estos años de investigación sobre el tema evolución, sobre el tema una nueva humanidad, sobre el tema que se coliga al arte de ser feliz, al despertar de la conciencia y asimismo a una elevación y expansión de la conciencia misma. Entendiendo por conciencia, en este caso, ¿no?, una conciencia individual de un ser encarnado, los seres humanos, la elevación y la expansión de la conciencia de estos seres humanos. Si entendemos como conciencia de una manera así muy sencilla, muy clara, muy corta, ¿no? De abordar el tema de la conciencia, si entendemos por conciencia todo el conocimiento, todo el saber, todo el sentimiento, toda la experiencia que hemos integrado a los seres humanos hasta el día de hoy, que por cierto ha sido un conocimiento muy errado, ¿no? Para integrarnos o llevarnos a una experiencia tan disfuncional como la que vivimos hoy en día la mayoría de seres humanos, en esto que llamamos vida, ¿no? Como una experiencia, como una realidad manifestada. Pues podemos decir que probablemente el conocimiento que hemos integrado al respecto de nuestras creencias más sagradas ha sido un gran error. Pero antes de desarrollar este tema, quiero abordar el concepto de nueva humanidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nueva humanidad? Porque el título lo he nombrado por una nueva humanidad. Bien, cuando hablo de una nueva humanidad, me refiero a una humanidad totalmente viviendo una experiencia de ser y de vida totalmente opuesta a la que actualmente estamos viviendo de manera individual y colectiva los seres humanos en este planeta. Me refiero a una realidad o experiencia de vida donde la vida sea más funcional, más armoniosa, más benéfica y por lo tanto más real y verdadera. Esto es un proceso que se va a ir dando de manera gradual a medida que los seres humanos integremos o concibamos a la vida como un proceso evolutivo. Cuando vayamos de la mano a sí mismo con el sentido de la vida, la razón del existir, del estar aquí ahora. Porque de hecho el propósito del existir, el sentido de la vida, al estar aquí ahora, es el mismo que el de las relaciones, que el de la ley de creación personal, que el de la ley evolutiva o ley del amor, que la ley del libre albedrío, que la ley de manifestación, que el propósito e intención de las relaciones, entre tantas y tantas cuestiones más, ¿no? Que podríamos decir es la misma razón de este universo físico relativo y dual y de el planeta Tierra, ¿no? Para los seres humanos, el cual representa un campo contextual donde nosotros podemos llevar a la experiencia los conceptos más elevados sobre nosotros mismos. Pero para ello tenemos que integrar un concepto y una creencia más amplia, pura y discernida de lo que sería lo que llamamos Dios. Entonces, ya entrando en esto del desarrollo, he nombrado la importancia de conocer el sentido de la vida, en este sentido, como una de las herramientas, los tips, los criterios que nos permiten integrar y experimentar esta nueva humanidad. Entonces, otro de los criterios a tomar en cuenta por la humanidad para poder llevar a la experiencia de nuestras vidas esta nueva humanidad, que es una humanidad más que nada
utópica en este sentido, ¿no? Porque es una realidad y experiencia de vida donde vamos a llevar literalmente el cielo a la tierra, entendiendo el cielo y el infierno como dos estados del ser y de conciencia, el cual uno representaría, en el caso del infierno, nuestras peores elecciones, decisiones y acciones. Lo opuesto ocurriría en el caso del cielo, ¿no? Nuestras mejores elecciones, decisiones y acciones sería el resultado de experimentar esto que llamamos cielo. Entonces, dentro de estos criterios, tips, herramientas o comprensiones fundamentales que los seres humanos tenemos que conocer para poder experimentar, está el hecho de saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva. Otro de los puntos a destacar que podría, de hecho, cambiaría el núcleo de la experiencia humana a vuelta de un año si una masa crítica consciente suficiente lo integrase, sería el hecho de tener un concepto, como he dicho anteriormente, claro, puro y discernido de lo que es Dios. Otro sería la inversión del pensamiento, la importancia de una inversión de nuestros pensamientos y con ello de nuestras creencias, perspectivas erradas, ¿no? Entendiendo que nuestras creencias como formas de pensamiento aunadas a nuestra forma de percibir, pues originan nuestra conducta, nuestro comportamiento y realidad. Ya que las creencias, como bien sabemos, algunos, muy pocos, en relación a la mayoría, ¿no? Las creencias originan vuestra perspectiva. Vuestra perspectiva origina vuestra percepción. Vuestra percepción origina y condiciona nuestra experiencia y la experiencia que la percepción crea para nosotros es lo que llamamos realidad. Entonces, hay una importancia fundamental en que los seres humanos aprendamos que si en la vida todo es cuestión de perspectiva, el valor, número uno, el valor nada es literalmente real. Número dos, el valor de todo es el valor que tú le das. Y número tres, tú dices quién eres y tu experiencia es la que tú dices que es. Entonces, hay muchos más puntos que podemos integrar los seres humanos para crear esta nueva humanidad. Por ejemplo, la importancia de la comprensión para esta nueva humanidad. La importancia de una mente nueva, ¿no? Que de hecho se habla hasta en los textos bíblicos de una mente nueva, que no se refiere a otra cosa, sino a hacer un cambio en la gestión de nuestras creencias, percepciones, como formas de pensamiento. No es otra cosa que aprender a gestionar nuestros pensamientos, puesto que ahí también se origina nuestro comportamiento, conducta y dentro de ello esa gestión o falta de gestión emocional en nuestras vidas. Esa inteligencia emocional, ¿no? Que es fundamental, importantísima para relacionarnos y para, pues, tener buenos resultados en cualquier ámbito de nuestras vidas. Hay muchos más puntos a trabajar que probablemente en este video no pueda nombrarlos todos y de hecho no pueda desarrollarlos por la vastedad de títulos o herramientas, que estos títulos asimismo representan herramientas una vez desarrolladas, representan tips para crear esta nueva humanidad. La otra sería la importancia de aprender a vivir nuestras vidas en conciencia, honestidad y responsabilidad, para de esa manera aprender a vivir o poder vivir en alegría, verdad y amor. Una vez que aprendamos a obrar en conciencia, honestidad y responsabilidad, esto sería suficiente para que esta nueva humanidad se manifestara dentro del núcleo de la experiencia humana gradualmente en el paso o el lapso en que cada vez más seres humanos somos conscientes de esta información. De hecho, el siguiente punto a trabajar, la siguiente herramienta o el siguiente tip sería la importancia de aprender a usar el paradigma y proceso trifacético, conocimiento, experiencia, ser, que está muy ligado a lo que acabo de decir anteriormente, en el cual, pues como no podemos experimentar lo que no sabemos, se habla de una importancia de saber, por ejemplo, el sentido de la vida, la importancia de conocer o saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva, la importancia de hacer una inversión de nuestro pensamiento, la importancia de la comprensión
como un eje fundamental, ¿no? Para crear esta nueva humanidad, ya que cuando hay comprensión respecto a algo, no hay juicio, no hay condena, no hay castigo. Cuando hablamos de Dios en este caso como la absoluta comprensión, pues no hay cabida para el juicio, la condena, el castigo, el pecado, la culpa, la blasfemia, la apostasía, el infierno, Satanás, entre tantos y tantos conceptos, términos, entre comillas, teológicos que no forman parte de una realidad espiritual y que de hecho este tema también se aborda para una nueva humanidad, ya que en gran parte la mayoría de los seres humanos desconocen que gran parte de la disfuncionalidad de su experiencia de vida, tanto individual como colectiva, proviene de integrar los seres humanos o de aceptar la mayoría de ellos un falso concepto y una falsa creencia de lo que representa nuestro mayor y más digno modelo ejemplo a seguir. Primero que nada, en el concepto de Dios. Segundo, podremos decir en el concepto de Jesús, el gran maestro Jesús o cualquier maestro espiritual, puesto que todos ellos vinieron a traer la palabra de Dios, ¿no? Entendiendo palabra de Dios como toda palabra que nos produce una exhortación, que nos provoca un despertar, que enciende un deseo renovado de ser nuestra mejor versión y que promueve y produce cambios fructíferos de manera individual y colectiva en nuestra experiencia de vida. De hecho, el siguiente punto bien podría ser la importancia de tener en claro qué es palabra de Dios. Si no sabemos qué es palabra de Dios, ¿cómo podemos discernir o diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso o separar el trigo de la paja como lo afirma el gran maestro Jesús? En este sentido, hay una importancia fundamental de aprender a discernir lo que es verdad y mentira con respecto a Dios, de separar el trigo de la paja. Y aquí tenemos dos herramientas fundamentales para ello, que de ello se habla muy poco por gurúes, maestros espirituales, líderes o autoridades espirituales como pastores, rabinos, sacerdotes, curas, papas, desde la más baja a la más alta autoridad espiritual. Es un tema que muy poco se abordan estos tipos de líderes religiosos y que es fundamental en todo, en toda doctrina, en todo contexto teológico, en toda enseñanza en la cual la llamamos palabra de Dios, ¿no? Entonces hay una importancia fundamental en este caso del discernimiento y el siguiente tips o la siguiente herramienta vendría a ser a la manera de título la importancia de aprender a discernir lo que es verdadero de lo que es falso, ya que esto propiciará nuestro camino más rápido en la evolución en todo sentido, ¿no? En la evolución de la humanidad. El discernimiento de aprender a discernir no solo contextos o conceptos fundamentales como el concepto de Dios, vida, muerte, ser, verdad, camino, poder, etcétera, etcétera. La importancia de comprender que todos estos conceptos dentro de un universo físico relativo y dual tienen dos formas de interpretarse, percibirse, connotarse, creerse, digamos, pensarse y por lo tanto experimentarse. Sí, por un lado tenemos una forma, la forma real y verdadera, o empecemos con la falsa e ilusoria, y por el otro lado tenemos la parte real y verdadera de estos conceptos. Cuando entendemos la vida como un proceso de evolución y crecimiento, que de hecho este sería uno de los tips fundamentales también, un tip, una herramienta que nos permitiría generar esta nueva humanidad, que es vivir de acuerdo a ver la vida como un proceso de evolución y crecimiento. De ahí la importancia de aprender a ver o a conocer la vida como un proceso de evolución y crecimiento dual en todo sentido, que va de la ignorancia al conocimiento, si quieren llamarlo de esta manera, de la mentira a la verdad, del olvido al recuerdo, del dormir al despertar, del Dios del ayer al Dios del mañana, del ser humano del ayer, del no ser al ser, de lo que no soy a lo que realmente soy, de mi pequeñez a mi grandeza, del viejo paradigma de vida al nuevo paradigma de vida, de ser el efecto de mi experiencia o de nuestra experiencia, si lo vemos de manera colectiva, a ser la causa de nuestra experiencia, ¿no? De vivir, por lo tanto, en una distopía de vida a pasar a vivir una utopía de vida. O sea, pasar de una polaridad a la otra en todo sentido.
Estamos pasando de una polaridad a la otra en todo sentido, y bien podríamos agregarle que dentro de este proceso estamos pasando de lo transgénico a lo orgánico, de lo natural a de lo normal a lo natural. Entonces, comprender esto nos permite, pues, ver la vida de una manera perfecta, ¿no? Y entender que el creador, como creador y fuente de todo lo que es, pues no puede crear imperfección. Y que por lo tanto la vida es perfecta tal y cual es, tal y cual la vemos, de disfuncional, tal y cual la vemos en caos, en guerras, está en su proceso, ¿no? Entender también cuál es la función de la elevación y la expansión de la conciencia dentro de nuestro proceso evolutivo. Saber dónde estamos dentro de una escala evolutiva de la conciencia, dentro de las... Bueno, hay varias escalas evolutivas, pero yo he desarrollado mi propia escala evolutiva de la conciencia, que por cierto no la he dado a conocer, en la cual tomo tres niveles, los tres niveles primarios, dejando el nivel supraconsciente por un nivel de afuera, por un nivel más elevado, ¿no? Pero tomando estos tres niveles primarios como niveles evolutivos de la conciencia y por lo tanto de la experiencia humana. Para ello tuve que entender y comprender que los seres humanos, al igual que los seres humanos, que todos los seres de Dios en la creación con conciencia, creamos dentro de este universo físico relativo y dual, creamos nuestra realidad o experiencia de vida a través de tres niveles de conciencia y de experiencia. El nivel primero, o el nivel primero, perdón, correspondería al nivel del inconsciente y subconsciente o subconsciente, que es en el nivel donde tenemos un desconocimiento literalmente muy grande de quiénes somos, de qué hacemos aquí, de la razón de la existencia, donde tenemos un concepto errado de lo que es Dios, donde seguimos un falso modelo a seguir respecto al mismo, donde no solo hay una inconsciencia espiritual, sino una inconsciencia de no saber cómo nos manipulan, la función de las ideologías, cómo nos afectan, ¿no? Tanto ideologías deportivas, políticas, religiosas, sociales, culturales, cualquier tipo de ellas en el actual estado de conciencia, lo que hacen es cumplir la función de separación, de enriquecerse de la ignorancia de estas gentes que se congregan y siguen a estos líderes de estas ideologías. Y pues seguir el juego de la ilusión de la superioridad, ¿no? Puesto que si tomamos en cuenta que esta ilusión es una de las 10 ilusiones primarias de vida, la superioridad. ¿Por qué? Porque está basada en el concepto de ser mejor, ¿no? De un grupo que es mejor que otro grupo, una ideología que es mejor que otra ideología, ya sea política, religiosa, social, cultural, deportiva. Por un lado podemos poner un ejemplo, tenemos a Chivas y Américas, como aquí en México. Tenemos al PRI y al PAN, ¿no? Tenemos a la derecha y a la izquierda. Y esta es la función que cumplen las ideologías, separar, dividir grandes grupos de seres humanos de otros grupos que tienen algo en común. Pero bueno, son tantas las cosas que podemos hacer para integrar una nueva humanidad, que de hecho tendría que estar haciendo otros videos para hablar de todos los puntos a trabajar, ¿no? A tratar, desde la importancia de aprender o corregir el paradigma ser, no, perdón, es ser, hacer, tener, es el paradigma tener, hacer, ser, ¿no? La importancia de invertirlo, ¿no? O de trabajar correctamente con estos paradigmas y procesos trifacéticos, tanto el conocimiento, experiencia, ser, concebir, crear, experimentar, ser, hacer, tener, entre otros. Ya que en esta etapa de nuestra conciencia, en esta dimensión de conciencia o de inconsciencia en que nos encontramos, si tomamos en cuenta que hay una inconsciencia colectiva aproximada de un 90-95%, porque es lo que se estipula en los libros de literatura canalizada y en ciencia, ¿no? Afirman que entre un 90 y 95% de la población global pues está dentro de esta categoría, ¿no? También se afirma que hay un 90-95% aproximado del uso de la mente inconsciente en el ser humano, tanto a un nivel individual y colectivo, lo cual no es una coincidencia, puesto que no existen las coincidencias.
Entender esto nos permite comprender que de hecho es una de las cosas que propongo en la escala evolutiva de la conciencia en teoría, que en teoría el índice de inconsciencia colectiva global, que ahí va incluida este índice de inconsciencia colectiva, el concepto de inconsciencia colectiva, integra en sí mismo el concepto de inconsciencia espiritual, ¿no? Que ya hablamos anteriormente a ello. Entonces, dentro de la escala evolutiva de la conciencia, que no hablé a profundidad de ella, no solo mencioné algunos niveles y no funcionó el proceso, la dinámica de cómo trabaja, cómo en la medida que decrece esta inconsciencia colectiva, se suma cada uno como si fuera un foquito apagado, ¿no? Que despierta y se suma al consciente colectivo o a la masa crítica consciente, y al disminuir la inconsciencia colectiva aumenta por implicación el consciente colectivo, la masa crítica consciente, pero también aumenta de manera equivalente y proporcional el uso de la mente. En el caso de que sea la inconsciencia colectiva, pues el uso de la mente inconsciente disminuye la inconsciencia colectiva, disminuye el uso de la mente inconsciente en dirección directa, equivalente y proporcional. Por ejemplo, si tenemos un 90, por decir un ejemplo, de inconsciencia colectiva global, por decir un ejemplo actualmente, ¿no? O un aproximado de unos 7,000 cacho, 300 o 500 millones de personas, tomando en cuenta una población de poco más de 8,000 millones de habitantes. Entonces, si tomamos en cuenta que hay un 90%, por ejemplo, de una inconsciencia colectiva y esta decrece un 5%, esto que disminuye la inconsciencia colectiva por un lado, lo aumenta al consciente colectivo, pues se suma a la masa crítica consciente. A medida que esto pasa, ya tenemos un 15% de una masa crítica consciente y por implicación, como lo digo en teoría, tenemos un 15% de nuestro uso del pensamiento creativo consciente, tanto de manera individual y colectiva, ¿no? Esto no se generaliza en todas las personas, pero sí a la mayoría. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo reducido de seres humanos que están en otros niveles de conciencia, incluso en una dimensión 4, 5 o 6, pero son contados, son personas que viven una vida impecable, que viven un desatino controlado de sus vidas. Son estos literalmente brujos o conciencias crísticas, logos que andan por ahí, que uno muchas veces podría topárselo en algunas ocasiones sin no saber ni quién ni cómo, que era un gran maestro iluminado, una persona que había alcanzado un nivel tan grande que podía, pues, generar realidad y tener una comprensión de la realidad y de cómo se origina entre tantas cosas más, ¿no? Entonces, para crear una nueva humanidad, como he dicho anteriormente, para dejar atrás esa vieja humanidad en la cual vivimos de manera disfuncional, desarmoniosa, inbenéfica y por lo tanto falsa, ilusoria. Si hablamos desde una evolución de la conciencia, pues tendríamos que trasladarnos de una inconsciencia a una conciencia colectiva. Tendríamos que generar una masa crítica consciente lo suficientemente grande para crear un efecto más rápido dominó, el cual nos permita que en la medida que se suman a esta conciencia colectiva o a esta masa crítica consciente cada vez más seres humanos, pues nos permita en la medida que vayamos concibiendo y conociendo el proceso evolutivo en el que nos encontramos dentro de la escala evolutiva de la conciencia, en la cual dentro de la escala de 7 dimensiones se habla que estamos entrando o que estamos en una cuarta dimensión de la conciencia, queriendo pasar a una quinta dimensión de conciencia. Como bien hemos dicho, cada nivel de conciencia viene con nuevas experiencias, ¿no? Experiencias más funcionales, más armoniosas, más benéficas, porque en la medida que vamos elevando y expandiendo la conciencia, vamos integrando un conocimiento cada vez más profundo de quién realmente somos, de qué es realmente la vida, su función, su razón de ser, al igual que la de nosotros, pero principalmente y sobre todo sobre quién que es realmente Dios. Tenemos que integrar en este sentido una visión más amplia, pura, profunda y discernida de lo que es Dios para poder experimentar la vida como tal, ya que la mayoría de los seres humanos hemos olvidado
que Dios es el creador y lo creado. Es el alfa, el omega, el principio y el fin, lo que es y lo que no es. Y a la vez lo que no es ni es. O sea, es un desatino ya en ese nivel, ¿no? Dios es amor, sabiduría, comprensión, pero como lo es todo también, es cada expresión individualizada del todo en el todo. Es la fuerza armonizadora, dinamizadora y unificadora del universo físico, relativo y dual, pero también del espiritual. Es la respuesta y la solución a todo. El amor, Dios, es la respuesta y la solución a todo. Para ello tendríamos que saber, ¿no? Conocer lo que es el amor a un nivel más profundo y de esa manera poder llevar el concepto a la experiencia, ya que la mayoría de los seres humanos hemos integrado un falso concepto y creencia de lo que es el amor basado en la experiencia individual y colectiva que tenemos de este. Esta falsa experiencia, de hecho, en relación a lo que creemos vida, ser, poder, muerte, verdad, etcétera, etcétera, estas falsas creencias que tenemos, pues han originado el comportamiento y la conducta disfuncional que tenemos del mismo. Hablamos de un amor que condiciona, que cela, que manifiesta preferencia, condicionalidad, requerimiento. ¿Y dónde crees que hemos aceptado, seguido este falso modelo y este falso concepto de lo que creemos que es amor? ¿De dónde? Algunos tal vez dieron con la respuesta. La respuesta es en el falso concepto que se nos ha dado sobre Dios. Porque detrás de todo concepto, un concepto es una unidad de conocimiento a través del cual le damos significado y definición a algo. Pero una vez que le hemos dado un falso definición y significado a algo, terminamos experimentándolo como lo que no es en vez de lo que realmente es. El concepto vida, amor, muerte se experimenta, se interpreta, se percibe, se connota de dos maneras y por lo tanto se experimenta de dos maneras dentro de lo que es un proceso de evolución y crecimiento llamado vida que tiene dos cambios, de lo que no es vida a lo que lo es, de lo que es normal a lo que es natural, de lo que es transgénico a lo que es orgánico, de lo que es mentira a lo que es verdad. Por eso el es no es, de lo que no es a lo que es, abarca todos estos aspectos. Si no es verdadero, es falso. Si no es verdad, es mentira. El es no es. La dualidad y los opuestos viene a poner en perfecta simetría lo que es y lo que no es. Y esto lo pone en relación a todo, ¿no? Porque de hecho he desarrollado también ya lo hice hace como algunos 2 años, 3, ya va para 2 o 3 años, que concluí el método discernidor dual o mapa de la realidad. De hecho, es un doble método con infinidad de usos de aplicación práctica, que funciona con un uso de analogías y una lógica dual, el cual nos muestra la perfecta simetría entre lo que es y lo que no es, con respecto a los conceptos fundamentales anteriormente mencionados: poder, vida, amor, verdad, camino, ser, etcétera, el concepto que tenemos de nosotros mismos, entre otros tantos, y se aborda con una metodología como la que les he estado comentando. Entonces, creo que para abordar este tema de una manera mucho más clara y detallada, cada punto, entre otros tantos que me hubiera gustado mencionar en este video, y que no los mencioné porque son títulos, tips o herramientas que dan para hablar 1 hora o más, fácil, haciendo una síntesis del tema, del contexto del tema. Una buena síntesis da para eso y para más. Por lo tanto, trataré de estar compartiendo con ustedes cada uno de estos tips que yo he ido recopilando, cada una de estas herramientas, como el hecho de saber que en la vida todo es cuestión de perspectiva, coligadas a lo que es el pensamiento, ¿no? Y el poder del pensamiento, tanto reactivo como creativo, implicaciones, las creencias y las perspectivas como pilares de la experiencia humana, la importancia de tener un concepto claro, puro, amplio y discernido de lo que es Dios, la importancia de saber lo que es amor, la importancia de saber qué es palabra de Dios dentro del tema teológico y espiritual, porque se han aceptado una multitud de doctrinas que no corresponden a una realidad espiritual, en las cuales se habla, como he dicho una y anteriormente en la otra página, ¿no? Donde en el viaje, en busca de la verdad, que esa es la otra página que tengo donde abordo, que casi no he hecho nada de contenido ahí, la verdad,
pero me gusta abordar los temas teológicos, entendiendo que todos estos temas, como dije anteriormente, también tienen dos formas de abordarse. Si hablamos del tema de la voluntad de Dios, hay dos formas, uno verdadero y uno falso, ¿no? Una parte donde se aborda el tema respetando el libre albedrío, y ahí se habla con verdad. Y la otra parte donde se habla del tema de la voluntad de Dios sin respetar el libre albedrío, lo cual es una burla para el libre albedrío. Entre tantos temas, ¿no? El pueblo elegido, cualquier tema que se les venga en mente, donde podemos aplicar pues una enseñanza sobre el discernimiento, pues podríamos también hablarlo, ¿no? Aunque en el viaje del alma no abordo casi temas teológicos o de carácter, independientemente de que sea una parte de la espiritualidad importante. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy, ¿no? No me permití más que hacer una pequeña, muy pequeña síntesis de cada punto y me comprometo a, pues, ir desarrollando estos temas en la medida de mis posibilidades, porque a veces hasta hoy tuve, por ejemplo, pues un lugar, ¿no? En el cual compartir con ustedes, un lugar donde no haya tanto ruido, donde no haya tanto bullicio. Y fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto.